Como siempre, es una alegría para nosotros estar en un programa más de Un Encuentro con la Biblia. ¿Cuál es el título que tenemos para hoy? Sutileza del carácter. ¿Seguimos hablando? De Judas Iscariote. Así es. Describa la diferencia entre la imagen que los discípulos tenían de Judas en contraste con su verdadero carácter y motivos. En Juan 12:6 nos dice, dijo esto no porque se interesaba en los pobres, sino porque era ladrón. Como encargado de la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Los discípulos tenían un concepto muy alto de Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque él les había hecho creer que ellos no tenían cualidades, que ninguno de ellos era capaz de llevar adelante la administración de la iglesia. Y él sentía que si él no estaba, la iglesia iba a fracasar. O sea, la influencia que Judas tenía sobre los discípulos era grande, porque no solamente él se sentía así, sino que también los demás lo miraban así. Él mismo, por la influencia que tenía en ellos, los había hecho creer esto, ¿verdad? Así es, pero aquí el asunto es cuál era su carácter y cuáles eran sus motivos, porque no era solamente lo que los demás miraban y cómo él se sentía. Bueno, aquí nos dice claramente que era ladrón. O sea, él aparentaba tener cuidado de los pobres, aparentaba querer beneficiar a la iglesia, que en ese tiempo estaba constituida por los 12 discípulos y Jesús. Pero vemos que solamente era en apariencia. La realidad de su corazón es que era ambicioso y era ladrón. Así es, a mí me llama mucho la atención un pensamiento que dice, las pequeñas sumas que llegaban a sus manos eran una continua tentación para él. Dice, con frecuencia, cuando hacía un pequeño servicio para Cristo o dedicaba tiempo a propósitos religiosos, se cobraba de este escaso fondo. O sea, ¿y cómo Dios tomaba esto? Como un ladrón. Aunque él lo hacía así como un pago. Camuflajeadamente, así como un pago, exacto. Bueno, hice este trabajo, entonces exacto. Voy a cobrar esta cantidad así de dinero. Así es, pero no estaba estipulado eso. Jesús no le había dicho esto. Esto él lo hacía por su propia cuenta, porque su corazón era codicioso. Y aquí es bueno que nosotros nos hagamos la pregunta. ¿Será que yo quiero que me paguen por cada pequeño servicio que hago en la obra de Dios o en mi iglesia? ¿Será que a veces pienso que únicamente los obreros que están recibiendo un salario son los que tienen que trabajar, pero como a mí no me están pagando, entonces yo no tengo nada que hacer? Que hagan aquellos que les pagan. Si estamos pensando así, mis queridos hermanos, déjenme decirles que estamos en la posición de Judas Iscariote y tenemos peligro. Entonces hay que cambiar esa actitud, no esperar que se nos pague por cada cosa que nosotros hacemos, sino hacerlo por amor. Porque igual, si solo lo hacemos porque nos paguen, como lo hacía Judas, Dios no puede recibirlo. Así es, en este momento Judas lo hacía, digámoslo, a escondidas de los discípulos y también me imagino del propio Jesús. Pero ¿qué es lo que miraba Dios en él? Eso también nosotros deberíamos de preguntarnos, mis amigos y hermanos, ¿cómo Dios nos ve a nosotros? O sea, no como los demás nos ven, porque recordemos que por más que nos escondamos para hacer las cosas y por más que creemos de que esto no va a salir a luz, tengamos en cuenta de que Dios lo está viendo. Por poco que nosotros tomemos, por poca cosa que nosotros veamos, las cosas malas que nosotros hacemos, pero Dios las ve. Y en este momento, Dios miraba a Judas como un ladrón. Y es que debemos recordar siempre, ¿verdad?, que Dios no se deja engañar por las apariencias. Así es. Sino que Él siempre ve, como dice ahí la pregunta, el verdadero carácter y aún los motivos que nos llevan a una acción. ¿En qué ocasión en particular el carácter de Judas se manifestó sin ningún disimulo? Bueno, en el libro de Juan, capítulo 12, versos 3 al 5, nos recuerda cuando María derramó el perfume bastante caro en los pies de Jesús. Y Judas allí dijo de que era un desperdicio, que mejor se hubiera vendido por 300 denarios. Entonces, en esta ocasión fue cuando Judas demostró realmente
que lo que le interesaba era el dinero. Así es, porque claramente también la lectura dice de que no lo hacía por amor a los pobres, sino que lo hacía porque él era codicioso y era ladrón. Y en Mateo 26, 14 al 16 también nos dice que Judas preguntó a los principales, ¿qué me quieren dar si se los entrego? Y ellos le asignaron 30 monedas. Vemos aquí que si Judas era interesado, era ambicioso, y va a los principales y les dice, ¿qué me dan si se los entrego? 30 monedas. Él, como dice el dicho popular, ni corto ni perezoso, aceptó este trato. Le alumbraron los ojos, Sí. porque era lo que él deseaba, lo que él Así es. anhelaba, tener riqueza. ¿Cómo quería Jesús ayudarlo? Bueno, precisamente como Jesús sabía que era ambicioso, que era codicioso, lo puso como tesorero. Allí como tesorero, él podía darse cuenta de la debilidad de su corazón, del defecto de carácter que él tenía. Y podía, viendo el ejemplo de Cristo, un hombre abnegado, alguien que había sacrificado su gloria, el cielo, simplemente por amor. Jesús quería que Judas aprendiera esto y que el carácter de él fuera transformado para ser como el carácter de Cristo. Así es. Me llama la atención un pensamiento que dice, mientras servía a otros, Judas podría haber desarrollado un espíritu desinteresado. ¿Cómo era el espíritu que él tenía? Interesado. Pero Jesús quería que él desarrollara un espíritu desinteresado. ¿Y cómo? Ayudando a otros. Y mire lo que dice, pero aunque escuchaba diariamente las lecciones de Cristo y presenciaba su vida de abnegación, ¿qué pasó con Judas? Judas seguía alimentando su ambición, su avaricia. O sea que no quiso ser cambiado, no quiso ser transformado, no quiso ser ayudado, porque en este momento Jesús lo llamó y lo había llamado con el propósito de que él cambiara esta actitud, que contemplando a Jesús, él también fuera transformado. Queridos amigos y hermanos, como nos dice el título, sutileza del carácter. ¿Cuántas veces, al igual que Judas, nosotros también nos engañamos a nosotros mismos creyéndonos mejores que todos nuestros hermanos y hermanas? Creyendo que si nosotros no estamos en iglesia, la iglesia fracasa. Que porque yo estoy es que está haciéndose esto. No, hermanos, no nos engañemos. Quien dirige la obra es Dios. Amén. Quien le da el éxito a la obra es Dios. Mejor contemplemos el carácter de Cristo. Y al contemplarlo diariamente, seremos transformados a su imagen. Así es. En ese momento, Jesús anhelaba que Judas llegara a reflejar el carácter de Cristo. Pero qué triste es que él no quiso atender el llamado de Dios, aprovechar la oportunidad que tuvo. Qué triste. Pero nosotros tenemos la oportunidad, mis apreciados amigos y hermanos. Si hasta el momento hemos tenido un carácter sutil como en este momento lo tenía Judas, Dios nos está llamando también, nos invita para que nosotros nos apartemos de esto y así que busquemos, contemplemos el carácter de Cristo todos los días de nuestra vida y podamos llegar a reflejar su carácter. Bendiciones. Amén.